No sabemos exactamente muy bien cómo sería, pero y habría muchos tipos de música en el periodo, pero indudablemente formaba parte de todo. Había un sonido permanente. A mí algo de siempre he pensado, ¿cómo sería el sonido de Zamora, el sonido de fondo de Zamora, teniendo 100 ruedas de molino funcionando simultáneamente y con el movimiento del agua? Al final sería, yo pienso, de una ciudad muy viva, era una de las grandes ciudades del reino. Los siglos X y XI, y incluso hasta el XII, son los siglos previos al nacimiento también de las ciudades. Hay una revolución, sobre todo en el tema de la comunicación oral. La música es muy importante, la comunicación es muy importante y la transmisión oral todavía sigue teniendo la categoría de verdad. Yo creo que ambos caminos que de alguna manera confluyen en Zamora o que la cruzan, ¿no?, que es el Camino de Santiago por el norte y el Camino de la Plata, van dejando partes importantes de sus conocimientos. En los siglos XII y XIII la ciudad era un hervidero. En un periodo de aproximadamente 100 años se construyen más de 70 iglesias románicas, pero que ya apuntan al gótico. Todo eso genera una vitalidad, como digo, extraordinaria, ¿no?, y provoca afluencias también en el orden de lo musical diferentes, de distintos lugares, ¿no? El que viene de fuera siempre trae la novedad. El juglar siempre fue el personaje que traía las novedades, el que verdaderamente movía a la sociedad, y la movía en este caso musicalmente, era el que venía de fuera. Dentro del contexto tendríamos muchas variantes de música. Teníamos una morería fuerte, y la música de la morería sería posiblemente muy diferente, y una judería fortísima. Y después una música mucho más elevada, más próxima a los clérigos, pero también con muchas sátiras. La música cortesana, la música que se hace en las cortes, que también tiene elementos que traen muchas novedades de fuera, porque los reyes habitualmente fichaban al mejor jugador. Cuando la música culta utilizaba ritmos o cadencias o armonías que eran más comprensibles desde el punto de vista de la sensibilidad por la gente del pueblo, la música se hacía popular. O sea que no hay dos músicas, hay una música que a veces tiene una vertiente culta, más fundamentada en una serie de reglas, y otra que también es igual de culta, ¿no? A mí no me parece menos culta la flauta y el tamboril. En este caso, el instrumento principal al que yo me debo como zamorano de difundir y demás es la flauta de 3 agujeros y tamboril. Podemos partir pues, de un documento muy importante, iconográfico, que son las cantigas de Alfonso X el Sabio. Partimos de mediados del siglo XIII, donde ya tenemos iconografía de una flauta y un tamboril como tal. Y este instrumento tiene las dos vertientes, ¿no? Por un lado, tiene la vertiente más culta y por otro lado tenemos el tamborilero pues más popular, que tocaba para las clases bajas en aquel momento. Es un instrumento humilde que nace en el pueblo para el pueblo. No hay unos grandes eruditos del instrumento que se erigen en la música mal llamada culta o mal llamada clásica, sino que es un instrumento que se mantiene después de esos orígenes cortesanos, por ejemplo en el siglo XV en capillas de ministriles, se mantiene y se perpetúa en los pueblos. Hay ejemplos que son tan asombrosas, tanto o más, ¿no?, como las mejores sinfonías de la música clásica.